Bienvenidos a El Ático de Belayud, donde el horror siempre tiene memoria. ¿Sabías que existen películas de terror psicológico tan perturbadoras que no necesitan monstruos, asesinos ni fantasmas? Porque el verdadero horror está dentro de nosotros. Hoy vas a descubrir 3 joyas olvidadas del género. 3 películas que no suelen aparecer en los rankings populares, pero que pueden dejarte temblando mucho más que cualquier jump scare. Así que prepárate para adentrarte en un viaje incómodo, bello y devastador, donde lo que no se dice pesa más que lo que se muestra. Hoy hablamos de The Reflecting Skin, 1990, de Philip Ridley, Angst, 1983, de Gerald Cargill y Possession, 1981, de Andrzej Żuławski. 3 títulos distintos, pero con algo en común. No podrás olvidarlos aunque lo intentes. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Empecemos con The Reflecting Skin. La película parece una fábula, pero una fábula podrida. Ambientada en los extensos campos dorados de la América rural de los años 50, Ridley construye un mundo en el que la infancia no es inocencia, sino trauma. El joven protagonista, Seth, convive con una madre cruel, un padre derrotado y un entorno tan asfixiante como el calor que quema los cultivos. Cuando su imaginación comienza a llenar los vacíos con mitos oscuros, como que su vecina viuda es una vampira, el niño inicia un viaje sin retorno hacia la destrucción emocional. Lo que resulta aterrador no es lo que sucede, sino cómo sucede, lentamente, con belleza casi hipnótica, mientras todo se descompone. Las imágenes son de una poesía trágica. Todo está bañado por una luz hermosa que contrasta con el horror que se esconde debajo. El rostro inexpresivo del niño, el murmullo del viento, los cadáveres hinchados en el granero. The Reflecting Skin es una obra sobre la pérdida de la inocencia, sobre la podredumbre que habita incluso en los paisajes más bonitos. La película se mueve en una línea tenue entre la locura y la poesía, y su final, con ese grito desgarrador que se confunde con la belleza del cielo, es uno de los más demoledores del cine de terror psicológico. Y si lo de Ridley era el horror poético, lo de Gerald Cargill es el horror visceral. Angst, 1983. No se parece a nada que hayas visto. La historia parte de una premisa simple. Un hombre con problemas mentales es liberado de prisión tras cumplir condena por asesinato. Pero la película no trata sobre su pasado, sino sobre su presente inmediato. Lo seguimos durante unas pocas horas mientras camina, observa, espera, entra en una casa aleatoria y perpetra una atrocidad. Pero lo que hace que Angst sea tan insoportable y al mismo tiempo fascinante es su puesta en escena. La cámara parece poseída, girando alrededor del protagonista, flotando por encima de él, metiéndose bajo su camisa, apuntando desde ángulos imposibles. Es una presencia fantasmagórica que nos obliga a vivir dentro de su mente perturbada. El uso del sonido es apabullante. No hay silencios, solo respiraciones, latidos, zumbidos, voces internas. El espectador se convierte en cómplice involuntario, atrapado en un cuerpo sin alma. No hay contexto, ni redención, ni explicación. Y eso es lo más aterrador, que el mal aquí es puro, seco, sin adornos. Gerald Cargill no romantiza nada, no ofrece respuestas ni psicologismos, solo muestra, y mirar es doloroso. Angst fue censurada en muchos países. Tarantino la llamó una de las películas más aterradoras que he visto en mi vida. Gaspar Noé la considera una obra maestra absoluta. No es una película para todos, pero si logras llegar al final, entenderás por qué muchos dicen que después de Angst no pudieron dormir igual. ¿Nos detenemos un segundo? Si estás disfrutando este viaje por las profundidades del terror psicológico más olvidado, te invito a apoyar este video. Deja tu like,
comenta qué título conocías o cuál te atreverás a ver. Y por supuesto, suscríbete al canal El Ático de Velayud. Aquí seguimos rescatando el cine que muchos han dejado atrás, pero que merece volver a respirar. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? Y llegamos a la que quizás sea la más compleja de las tres. Possession, de 1981, dirigida por Andrzej Żuławski. Esta película es una experiencia emocional, filosófica y corporal. Comienza con una separación. Anna, interpretada por Isabelle Adjani, le pide el divorcio a su marido Mark, Sam Neill, un espía que regresa a casa. Pero lo que parece un drama doméstico pronto se convierte en un huracán de emociones incontrolables. Alucinaciones, violencia, duplicidades y una criatura viscosa y amorfa que habita en un apartamento mugriento. Possession es muchas cosas. Es una alegoría política sobre Berlín dividido. Es un grito existencial sobre el fin del amor. Es una exploración del desdoblamiento psíquico y corporal, y es también una de las representaciones más brutales de la ruptura emocional jamás filmadas. Isabelle Adjani ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes por su actuación. Pero lo que pocos saben es que esta película la dejó emocionalmente destruida durante meses. Su famosa escena del túnel, donde grita, sangra y se retuerce en el suelo, no es solo una de las más intensas del cine de terror. Es una de las más intensas del cine. Punto. Żuławski filmó sin piedad, con la cámara como látigo y el montaje como bisturí. El resultado es un trance, un vómito emocional, un dolor que se convierte en símbolo. La criatura que aparece no es un monstruo, es una representación física del deseo, la culpa, la ruptura, la obsesión. Muchos no entendieron la película en su momento. Fue censurada, acortada y despreciada. Pero hoy Possession se reivindica como una obra maestra radical, no solo del cine de terror, sino del cine como expresión pura. Estas tres películas no juegan con el miedo, lo exprimen. No quieren asustarte, quieren desarmarte. Lo que tienen en común es que se atreven a mostrar lo que muchos ocultan, que el horror verdadero no está en los cementerios, ni en las casas encantadas. Está en nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones, en lo que reprimimos y lo que no queremos ver. The Reflecting Skin, Angst y Possession no son películas que puedas ver con palomitas. Son películas que te cambian, que te incomodan, que te invitan a un lugar oscuro y te piden que no apartes la vista. Si has llegado hasta aquí, es porque el cine también te duele, porque no buscas lo fácil, porque en lo perturbador encuentras belleza, en lo incómodo encuentras verdad, y en lo olvidado encuentras algo que nunca debimos perder. Por eso te pido que apoyes este canal. Suscríbete a El Ático de Velayud, comenta, comparte y forma parte de esta comunidad que ama el cine como se ama lo peligroso. Con admiración, pero con respeto. Aquí no hacemos concesiones. Aquí abrimos la puerta y dejamos que entre lo que otros no se atreven a mostrar.